Lo prometido es deuda. Hoy vamos a cruzar la bahía de La Habana como alguna vez hicimos en la lancha de Regla o de Casablanca. A lo mejor nunca supiste cuánta historia hay detrás de esas lanchitas. Quizás te interese hoy con nosotros y seguramente podrás aportar mucho. El que más sabe está con nosotros y como siempre nos lleva de su mano por estos recorridos históricos y de la memoria, nuestro querido Pepe Forte. ¿Cómo es eso? ¿El que más sabe? ¿Me vas a poner aquí rojo como tu vestido? Para nosotros sí, para nosotros tú eres aquí el maestro. Yo sí, qué vestido galindo. Sí. No sé si la última vez, ya pierdo un poco de track, como se dice, si vamos a hacer ahora que nos bajamos el tren de Jersey, ¿ok? Y entonces vamos a regresar al muelle de caballería, entonces coger la lanchita de Regla, pero vamos, la de Regla y la de Casablanca, vamos a cogerla en ambos sentidos. Sí, porque el tren iba hasta Casablanca. Hasta Casablanca, y entonces ahí eventualmente... Estaba el tren y estaba la lanchita. Claro, ahí tú te montabas en la lancha del muelle de caballería, la lanchita de Casablanca, y pasabas para otro lado. Vamos a comentar aquí la historia hoy de las dos lanchas, o sea, la de Casablanca y la de Regla, que eran este par de transportes marítimos que hacían que uno tuviese acceso a los llamados pueblos de ultramar de la bahía. Eran nuestras góndolas, ¿no? Digamos, sí, qué bonito te quedaban las góndolas. En otros siglos, sí eran nuestras góndolas para cruzar la bahía. Ahora que dices góndola, primero eran de esa manera, antes que llegasen las lanchitas estas con el motor, primero eran lo que se llamaban unos guadaños, con unos remeros que te pasaban, te cobraban un peaje. Por cierto, dicen que, de acuerdo con la investigación que dice, ahí nace justamente el origen de la lanchita, pero primero sé que remaban en un sentido y que en el contrario parece que para poder batallar contra la corriente se auxiliaban de una cuerda, una soga que iban tirando de ella para que no se cansaban. Claro. Esos guadaños, por cierto, es lo que se cree que origina el nombre que sería otro programa aquí, el nombre de botero, que son los taxis de Cuba, los boteros. Claro. Y el que maneja dicen botero porque estos señores eran boteros porque remaban en un bote. Se cree que la palabra botero venga de ahí. Ay, mira qué interesante. El caso es que yo sí, la historia de las lanchitas de Casablanca y de Regla no se pueden divorciar de la historia de La Habana, la fundación de La Habana, San Cristóbal de La Habana, en tanto que los puertos y los espigones o los muelles, que son en este caso el de caballería, que se encuentra frente al castillo de la Fuerza, y el otro que es el de Luz, que se llama Luz porque está justamente donde termina o nace, de acuerdo a la dirección que tú vengas, la calle de Luz. La calle de Luz, que por cierto es una de las calles más largas que tiene La Habana, porque nace en la avenida del Puerto y termina pues en la calle Ejido, y además llamada la calle de Luz por José Cipriano de la Luz, que no tiene que ver nada con Luz y Caballero, este es el que se considera que es como el fundador del Correo de La Habana, y una familia que tenía una mansión allí. Entonces por eso, como el muelle se encontraba al final de la calle Luz, le pusieron el muelle de Luz. El asunto es que lo interesante de esto es, yo sí, que La Habana, que es una ciudad amurallada, tiene que hacer puertas para tener acceso al mar, porque estaban los barcos que venían de España, el resto de donde fuere, para poder bajar las mercancías. Entonces ahí es por eso que comienzan estos espigones o estos emboques, que como se le decía también, está el de Luz y está el de Caballería. Comienza entonces el nacimiento de Regla como poblado ultramarino, del otro lado de la bahía, y del lado acá el nacimiento de Casablanca, que primero empezó Casablanca, empezó con una nave grande, un gran casón, que era para guardar herramientas que no cabían en el puerto, y la gente, como estaba pintado blanca, la gente como decía, no, la Casa Blanca, la Casa Blanca, la Casa Blanca. De ahí viene el nombre. De ahí nace la Casa Blanca, se produce un asentamiento, y claro, como son dos pueblitos que están del otro lado de la bahía. Que son como que son unos isloticos, son... No, son la bahía de La Habana, tú sabes. Bueno, tú podías llegar a ellos, claro, por manejando, detrás, pero tremenda vuelta por el túnel El túnel para Casablanca, pero en el caso de Regla, por detrás, por lo que es Vía Blanca, por detrás. Claro, tremenda vuelta. Tremenda vuelta. Porque el cruce en la lanchita, ¿cuánto duraba? ¿O cuánto duraba minutos, posiblemente duraba, que te cuento, 3 minutos o algo así. Imagínate, comparado con la vuelta que habría que dar. Con la vuelta, en una época no había carretera, estaban hablando de Cabrera camino. Entonces, por eso que esto nace ahí, pero, ok, primero están estos guadaños, y ya justamente en el siglo XX, cuando comienza este fenómeno ya de manera motorizada, es en el año 1911 que se crea ya un ferry, por cierto, eran 3 ferries, uno se llamaba Guanabacoa, el otro se llamaba Regla, y un tercero, ferries, o sea, tenía incluso acceso a vehículos, año 1911, y ahí comienza esto. El caso es que se cree que que es lo que nos interesa hoy, para el año 1942 aproximadamente,
es que ya están estas famosas lanchitas que son las nostálgicas, que por cierto, me han contado que creo que ya no existen en este momento, no lo sé. ¿Pero cómo están cruzando la bahía ahora? Dicen que por detrás, no lo sé, dispénsame y despiste. A mí lo que me dijeron, y ustedes sabrán mejor, vamos a hacer aquí un acápite para los reglanos que nos estén viendo, que tengan familias en Regla o en Casablanca. Lo que me dijeron es que son unas patanas ya, o sea, que de lanchita no queda nada, que son unas patanitas, pero no sé si en estos momentos están funcionando. Nos pueden mandar también imágenes desde Cuba, recuerden, y llamarnos al 396-1454, mandarnos fotos, videos y por supuesto toda la historia que quieran. Primero estaban estos, ya en esta última etapa, hasta que yo me fui de Cuba, lo que había en unos grandes lanchones de ferrocemento muy feos. Estas son las de ahora. Estos son los de ahora, pero básicamente las bonitas son estas que son las con las cuales yo crecí, de manera que estas lanchitas bonitas, que por cierto había alguna debió haberse llamado como tú, Josie, porque tienen nombres muy bonitos, se llamaban Hilda, una se llamaba Nelson, la otra se llamaba Aida, una se llamaba Torres, había una que se llamaba Damasita, y según estuve averiguando, esos nombres provenían de los dueños. Había un dueño que tenía un par de lanchas, uno se llamaba Don Juan, y le ponen estos nombres, unas lanchitas que eran de madera, unas más grandes, otras más chiquitas, tenían los asientos laterales. Estas todas duraron hasta los años 60, que como te conté, yo tenía semanalmente que ir a Matanza y regresar a La Habana, entonces cruzaba a Casablanca. Casablanca y Regla, ambas, las lanchas eran exactamente iguales. Cuando esto nace, esto ya en los años 60, en la época mía, había solamente dos travesías, Muelle de Luz, Regla, y Muelle de Caballería a Casablanca. Pero antes de mi época, esto era una red, o sea, había un trasiego que era Caballería, Casablanca, Casablanca, Regla, Muelle de Luz, Caballería. Y era una detrás de la otra. Una detrás de la otra hasta que ya terminé de esta manera. Pero lo interesante o bonito es que estas lanchitas, como el caso del tren, parecían lanchitas que una vez me dijeron que habían sido veteranas en Mississippi. Aparentemente no, aparentemente la fabricaron en Cuba, eran inclinadas, eran pequeñas, se entraba por la proa, o sea, tú entrabas de una manera tan valiente, ellas por supuesto que se pegaban, atracaban al puerto, las ataban con un cabo, entrabas, los asientos no había asientos así transversales, sino que los asientos eran longitudinales. ¿De qué año estamos hablando? Esto duró hasta los ¿Cómo años... ¿Cómo era la lanchita cuando tú la tomabas de niño? Estas que te estoy describiendo, ¿no? Y esa. hasta los 70, hasta los 80 eran de esta manera. Las veteranas estas que tenían el motor metido en una cápsula de madera, el tubo de escape estaba forrado en amianto para que tú no los tocaras, entonces tremendo ruido, estaba el motor metido ahí. Yo la monté alguna vez, no creo que mucho, de niña, ¿no? Yo la montaba semanalmente, pero yo sí, imagínate, la gente que vive en Reglo, en Casablanca, eso era todos los días, para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. Y una cosa que yo recuerdo qué que después, bello, es que a uno le da ganas de llorar cuando ve cosas, cuando estas ves fotos. estas imágenes, mira el bordecito que está ahí mirando la fotografía. Yo veía cuando era niño los hombres caminar por ahí, que tan estrecho con un pie delante del otro. Señor. Y finalmente yo terminé haciéndolo de jovencito ya. El día primero que yo lo hice, caramba, ya soy un tipo, ¿verdad? Ya soy un niño grande. Que ¿no? Para mucha gente era un paseo, simplemente. Había gente que lo hacía. Y jóvenes y niños, bueno, niños, adolescentes, hacían eso por tener la experiencia. Vámonos el grupo, vamos a montarnos la lanchita de Regla. Y si no, mucha gente que lo que hacía era directamente transporte diario. ¿Qué pasaba, Josie? Cuando esto comienza, cuando comienza el sistema que comienza primero en el año 1911, a través de Ferry que te cuento, ya estas lanchitas son de los 40. Estas lanchitas primero estaban asociadas con Havana Central, que tenía que ver con ¿qué? Tenía que ver con los ferrocarriles. Pero después, ya en los años 50, tenían que ver con los ómnibus aliados. O sea, no estaban conectadas, o sea, no formaban parte de los ómnibus aliados, pero estaban relacionadas de manera que tú pagabas, en los 50 tú pagabas, estaba una cosa que tú no viste nunca, que se llamaba el boletín y la transferencia, y la transferencia de la ruta que tú tomabas decía, transferencia para la ruta tal, tal y tal, decía lancha. Esa foto es mía, esa foto yo la tomé en el año 77. Esa me da mucha emoción, la lanchita Torres. Esta era una de las más chiquitas, pero esto ya se puso de manera gratuita, pero cuando yo era niño... ¿Tú conservas esa foto de los años 70? Sí, esa foto, esa transparencia la tengo. Esa es una foto, una transparencia que hice en el 77. Fui a fotografiar el tren de Jersey. Y entonces la fotografié y ya está, tú sabes, muy maltrecha por el paso del tiempo. Pero, por ejemplo, Casablanca y el muelle de Casablanca y el muelle de Luz era una casona vieja de madera. Tenía un torniquete, primero había que pagar. Tenía un torniquete de eso así, todo metálico, chirriante. Sonaba así. La cabina donde estaba la persona que cobraba el peaje era de celosía, de metal, todo eso era como de bronce o de cobre. Y yo recuerdo que yo con mi madre y con mi padre, y había una especie de rampa metálica que tú tenías que pisar
presionar para que entonces el torniquete perdiese el tranque y pudiese pasar. Mi padre tenía que presionar algo mío, no tenía fuerza, y era un niño, entonces había que, una cosa muy bruta, ¡pácata! Lo bajaba, entonces echabas te cobraban costaba un medio, empujaba el torniquete, entonces entrabas en la lancha. ¿Ustedes qué recuerdan de las lanchitas de Regla y Casablanca? Aquí estamos viendo extasiado a Pepe recordando su niñez. Y ustedes por aquí, ¿cuántos reglanos hay? Y es cierto que las lanchitas cambiaron mucho después. ¿Y qué les gustaría aportar a este recuerdo? Y recuerden, además, que el ático de Pepe tiene sobre la lanchita muchísima más historia y todo sobre historias y recuerdos de Cuba. El ático de Pepe en YouTube, búsquenlo con Pepe Forte y lo tienen todos los días a las 8 de la noche en vivo. De lunes a jueves. Y este programa ya lo hicimos, creo que lo hice en marzo del año 2021. Lo que hemos hecho aquí de manera comprimida, ahí está un poco más a las anchas, hubo invitados y pueden verlo ahí. Para que lo disfruten a sus anchas. Y como siempre, bueno, casi al final del programa, que solemos hacer una suerte aquí como de retoso con los queridos seguidores de este programa, que nos han estado, por cierto, tienes una seguidora, varias seguidoras, pero hay una particular, tienes muchísimos seguidores, por supuesto. Ya sé la que me vas a hablar, la que te ha pedido un tema específico del frontón de Jayalay. Gracias por llamar, le pasamos ese mensaje a Pepe, dice Pepe que ya está trabajando en eso. No el frontón de Jayalía. No, de Jayalay, de allá de La Habana, de Velascoaín. En Velascoaín estaba, tremendo el sitio. Bueno, sigue pendiente el zoológico de La Habana. Ustedes escogen, próximo tema, frontón o zoológico de La Habana. Aquí con Pepe Forte en mi hora favorita. Gracias. ¿Frontón o frentón? No hables de frentón, por favor. Bueno, nos vamos a una pausa. Regresamos enseguida.